Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre este dictamen que elimina las elecciones primarias en los partidos políticos, que ha sido calificado por muchos como una contrarreforma en el sistema político. Pero para entender mejor de qué se trata este dictamen que tiene que ser ratificado en el Pleno del Congreso, ya estamos conectados vía Zoom con Fernando Tuesta. Él es politólogo y ex jefe de la OMPE. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Gracias por la invitación. La Comisión del Congreso acaba de aprobar el dictamen que busca eliminar la obligatoriedad de las elecciones primarias con la participación de la ciudadanía. Este despropósito, para muchos, calificado como tal, podría ser gravísimo en el futuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que teníamos antes de este dictamen y qué es lo que podríamos tener en el futuro si es que esto se ratifica en el Pleno? A ver, antes, vale decir, desde la ley de partidos políticos de 2003 hasta las elecciones del Congreso Extraordinario, los partidos en realidad realizaban elecciones internas muy cuestionadas por su propia militancia. En el año 2019, como parte de la reforma política, y que muchos de los congresistas que en ese momento aprobaron la ley, y hoy día la quieren modificar, establecía efectivamente las elecciones primarias obligatorias con participación de la ciudadanía y de forma simultánea. Este era un gran paso que tenía como propósito elevar la participación, la competencia interna, reducir el número de partidos, así como otorgar alta legitimidad a los candidatos que salen para conformar las listas. Sin embargo, el Congreso, los sucesivos congresos, el anterior y este, lo que hicieron es suspenderlas, vale decir, no aplicarlas. ¿Y qué cosa es lo que se aplicó en el 2021-2022? Lo que se está aprobando ahora. O sea, lo que era una excepcionalidad, la quieren convertir ya ahora de manera permanente. Entonces, los partidos políticos no quieren las pasos porque no quieren intervención ciudadana. Pero claro, uno podría decir, como que han dicho hoy día en la Comisión de Constitución, que eso en realidad es una actividad propia de sus militantes. Pero resulta que de cara a las elecciones de 2021 se hicieron este tipo de elecciones que está aprobando el Congreso. Y acá están las evidencias que no quieren en ningún congresista decir o de repente ni siquiera están enterados. En realidad, a esas elecciones solo participó el 5% de los militantes. 5%. Lo cual significa muchas cosas. Que los partidos ni siquiera pueden convocar a sus militantes o que los padrones están inflados y con un alto costo para el Estado. Lo que se ha aprobado ahora es confuso. No van a votar la mayoría, ni siquiera sus militantes. No va a haber competencia porque se está aprobando además que la inscripción de los candidatos pueda ser por lista. Y ya en el 2021 la evidencia muestra que el 92% de los partidos presentaban listas únicas. Vale decir, quien iba a votar ya no tenía alternativa. O votaba por esa lista única o no votabas. Pero además, lo peor de todo es que es costoso y es un desastre en términos organizativos. Esto no lo dicen, por supuesto. Lamentablemente, escuchar hoy día el razonamiento de varios congresistas es realmente vergonzoso. No saben ni siquiera del tema del que discuten. Por ejemplo, la congresista Patricia Juárez ha dicho que para evitar el número de partidos dice hay que elevar el número de adherentes. La congresista no sabe que ya no existen adherentes con firmas y sin embargo está proponiendo pasar de 0,1 dice a 4%. Lo que se tiene ahora, por lo menos hasta que no se cambie la ley, son militantes. Y se vino una discusión
que parecía pues diálogo de sordos, porque ninguno sabía ni siquiera bien la dinámica de las primarias. Pero esto no es solamente un problema. Además, están volviendo a revivir el nocivo voto preferencial. Lo que está saliendo de acá es un Frankenstein, que va a ser, repito, confuso, costoso, no va a haber la participación importante de los militantes. Y solamente una cosa, Mayra, en relación a quienes nos están viendo. ¿Alguno de ustedes recuerda, conoce, se informó de estas elecciones que hicieron los partidos en el 2021 y 2022? Estoy seguro que nadie. Uno iba a los locales de votación y solo encontraba organismos electorales y observadores, militantes, apenas uno que otro por goteo. ¿Se legitimaron las candidaturas? No. A final de cuentas, ¿para qué sirve todo esto? Para una pantomima de elecciones internas en donde en realidad los que salen beneficiados son los jerarcas del partido, los dirigentes, los que siempre han decidido todo. La militancia no, y por supuesto la ciudadanía menos. Se ha tratado de decir, señor Tuesta, que hay muchos gurús, opinólogos, que siguen con la cantaleta, así lo han dicho, de las elecciones primarias. Que este tipo de reformas lo único que ha hecho al día de hoy es tener una representación nacional pésima, ¿no? Y que se le quiere otorgar esa responsabilidad a las elecciones primarias, pero usted nos está contando que ni siquiera se han aplicado, que los partidos políticos y los representantes han estado suspendiendo este tipo de sistema. Entonces, ¿cuál es la razón real por la que los políticos de hoy no quieren esta elección primaria? ¿A qué los obliga? Mira, las primarias es un modelo de elección. Lo que han aprobado es que el partido decide, uno, si son abiertas a la ciudadanía; dos, solo participan los militantes; y tres, por delegados. ¿Cuál es la evidencia? Ningún partido elige, obviamente, abiertas. La mayoría por delegados. Se eligen supuestamente en provincias, vienen los delegados a Lima y ellos deciden por todas las candidaturas. Pero es más, el nivel del debate es tan pobre que hacen afirmaciones que no están reñidas con la realidad. Dice, destruyen los partidos. Discúlpeme, Fujimori existe porque se desplomó el sistema de partidos. Y a partir de eso, los partidos han ido crecientemente deteriorándose. Entonces, creer, afirmar y reafirmar que la situación de los partidos es por las primarias que nunca se aplicaron, es francamente o desconocimiento, ignorancia o manipulación. Como el congresista Mulder, que hoy día en Willax lo que ha dicho es que me responsabiliza a mí, dice, porque eso lo hacía el Jurado Nacional de Elecciones. Ni siquiera su calumnia tiene asidero. Las primarias se aprobaron en septiembre, agosto de 2019. Dice que me pagaron un montón de dinero y yo presté servicios al Jurado Nacional de Elecciones en enero del 2021, cuando ya había ley. Y sin embargo, así están los congresistas. Están defendiendo lo indefendible, pero no tienen límites. No existe control sobre el Parlamento y pueden hacer contrarreformas como las que están ahora claramente acentuando, ¿no? Lamentablemente, la calidad de los congresistas es baja, lamentablemente el deterioro de los partidos es extremo, pero además de eso van a seguir retrocediendo lo que se había avanzado, ¿no? O lo que se quería avanzar. No pueden demostrar ellos que esto, lo que han aprobado, es mejor, porque ya hay aplicación de esto, lo que ellos han aprobado hoy día para 2021 y 2022. La mayoría realizaron sus elecciones a partir de delegados. ¿Quiénes son estos delegados? La mayoría de ellos, en realidad, en un número
muy pequeño que respondían a la dirección del partido. Vamos a tener entonces más de lo mismo. Ujú. Vamos a tener más de lo mismo y una representación que no mejora porque no quiere ser fiscalizada. Pero de alguna forma, doctor Tuesta, usted decía que esto va a significar más costo para el país. Cuando hablamos de costo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es más costoso? Mira, con elecciones primarias efectivamente tienes que armar todo el aparato electoral a nivel nacional. Sin embargo, ese aparato ya está armado para la primera y segunda vuelta, con lo cual los costos bajan. Entonces la relación entre el voto y el dinero por voto, cantidad de soles por voto, es menor que lo que organizaron los partidos. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían 1.600.000 militantes, pero sin embargo van a votar ¿cuánto? 5%. El costo de organizar esto por voto es mucho mayor. Pero además, repito, ahí están las evidencias, ahí están las evidencias en número. ¿Cuántos fueron a participar? 5%. ¿Cuántos eligieron por delegados? Casi todos. Eh, ¿Cuánta competencia hubo? Bajísima porque eran listas únicas. Cuatro, ¿la gente se enteró? ¿Se legitimaron estas candidaturas? No. Ni siquiera, ni siquiera, repito, la gente se acuerda de que hubo esas elecciones internas. Lo otro es el desconocimiento mayúsculo. La congresista Tudela ahora dice que esta es una mal copia de la Argentina. Ni siquiera sabe de cómo son las elecciones primarias en Argentina, porque además Argentina no fue el primero. Antes estuvo Uruguay y otros países. Y además es jocoso escuchar a los congresistas de copia cuando ella misma dice hay que hacer circunscripciones uninominales, que es copia de Estados Unidos, o binominales, que es copia de Chile. De eso no se trata. Se trata del diseño que tú puedes realizar sobre la base del estudio e indagación de la realidad. Y la realidad es contundente. No pueden responder los congresistas en términos de datos. 5% de participación. 92% de lista única, todo, la mayoría por delegados. Esto es lo que quieren los partidos finalmente. Pero además, lo peor de todo es que los partidos en el Congreso no se dan cuenta que las primarias les favorece, porque hoy por hoy hay 25 partidos y pueden haber hasta 35. Las primarias que lo que le otorgaba era la posibilidad de un umbral que si es que no pasabas el 1.5, ya no participabas en la elección ordinaria. Esto ya no va a servir con este modelo que han presentado. Y encima restituir el voto preferencial es no solamente un retroceso, sino es un terrible, digamos, momento que no va a ayudar en nada, a una mejor selección de candidatos. Finalmente, ¿qué pasa si el Pleno lo ratifica? ¿Qué opciones tenemos nosotros los ciudadanos para tener una mejor representación? ¿Se tendría que ir al Tribunal Constitucional? Para muchos dice que esto no sería viable porque el Tribunal Constitucional podría tomar una posición muy similar a la del Congreso. ¿Usted qué alternativas Bueno, visora? el Tribunal Constitucional en general ha seguido los mismos pasos que el Congreso. Son hijos del Congreso. Pero, ojo, lo que han aprobado no es que sea ilegal. Lo que digo es que ese modelo es nuevamente no democrático, costoso, no competitivo, no participativo y no logra, sobre todo, entregarnos por lo menos una posibilidad que mejore en algo la calidad de la política. Y es bien curioso porque todos estos congresistas que discuten, resulta que, por ejemplo, hablan de Argentina y efectivamente Massa y Milei salieron de elecciones primarias. Y ahí no se discute eso. Y en Argentina también es obligatorio. La diferencia nuestra es que de la observación de la realidad, yo he estado en tres pasos Argentina y he estado en dos Uruguayas y en otros países también. Pero además conozco de la dinámica de las elecciones internas. Resulta que en Argentina votan totalmente distinto pues, que en Perú. En Argentina vota como en Perú hasta el año 62. Cada candidato tiene su boleta, no existe boleta única.
y esto podríamos hablar toda la tarde sobre las diferencias. El tema es que lo que no quieren los partidos es en realidad la participación ciudadana. Eh, y se tienen que involucrar la ciudadanía, porque dejar a los partidos que sigan haciendo de la forma que realizan su selección de candidatos es en realidad encaminarnos a más de lo mismo. Y más de lo mismo es igual a peor. La Ujú. calidad de los congresistas es realmente lamentable. Y esto no tiene ningún viso de poder cambiar si, como parece ser, lo aprueba el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias, señor Tuesta, por estar con No, gracias a nosotros usted, pues. Hasta otra explicándonos oportunidad. pasito a pasito esta situación y esperemos que haya reflexión en el Congreso, aunque como están las cosas, hay duda todavía. Muchísimas Sí. gracias. No, gracias a ti, pues. Hasta otra oportunidad. Bien, era entonces Fernando Tuesta, él es analista político, politólogo, ex jefe de la OMPE y nos está explicando por qué es denominado una contrarreforma lo que acaba de hacer este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. No mejora la calidad política de la representación, no mejora la competitividad, no alienta que tengamos políticos buenos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, eso solamente lo sabremos cuando este dictamen se discuta en el Pleno del Congreso. Nosotros regresamos más adelante con más información.